Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta maratón de diseño Visión Latam. Mi nombre es Luis Ramírez, promotor educativo del programa Lima Aprende Digital y de parte de la Gerencia de Educación y Deportes y el programa Lima Aprende Digital. Les doy la bienvenida. Esta maratón se está haciendo en alianza con Formación Gráfica, quienes en un momento van a estar con ustedes. Tenemos el día de hoy componentes nacionales e internacionales en temas muy relevantes en el ámbito del diseño que ya los van a conocer dentro de poco. Este enlace se va a encontrar en la descripción, en los comentarios también de las transmisiones. Ahorita estamos en vivo desde el canal de YouTube de la página de Lima Educación y Deportes y asimismo estamos en vivo desde el canal de Formación Gráfica. Continuamos con esta transmisión y le vamos a dar paso a Fer Taboada, diseñador gráfico de Lima, Perú. Ilustración aplicada a marcas deportivas es el tema con el cual nos va a acompañar el día de hoy. Primero, buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí y mostrarle un poco lo que hago y seguramente también lo que haré en el futuro. Lo que voy a presentar ahora es básicamente en mis inicios, cómo llegué a este mundo del deporte, del fútbol, al principio sin querer y luego queriendo, y justamente he preparado una presentación, un poco contando una trayectoria y hasta que llegué a trabajar pues con marcas importantes, digamos, del medio deportivo. Este soy yo, soy Fer Taboada, todo el mundo me conoce como Fer. Soy artista gráfico especializado en ilustración, creación de contenido para la industria del deporte. Yo le llamo así el deporte más lindo del mundo, ¿no? Esta es mi página web. Ahí tengo, bueno, información más detallada, si quieren echarle un vistazo luego. En todo este camino pude afianzarme justamente especializándome en lo que me gusta, que es el fútbol, pues, ¿no? Y es lo que voy a explicar ahora brevemente. Estos son algunas empresas donde ha aparecido mi trabajo publicado, mi nombre, a lo largo de todo este tiempo. ¿Por qué lo hago? Hace un tiempo me hicieron esta pregunta, ¿por qué dibujo futbolista? Y así es que me puse a pensar, o a recordar más que pensar, cómo empezó todo esto. Dedicarme al diseño, primero a la publicidad, luego enfocarme en el diseño, dirección de arte, y luego pasar o especializarme en todo este mundo del deporte, ¿no? Que es muy amplio, es muy rico y muy apasionante. Entonces, empezaré contando que estos fueron mis inicios. No recuerdo muy bien si lo primero que hice fue patear una pelota o dibujar o coger un lápiz. No lo recuerdo ahora mismo, pero fue algo que hice desde muy temprana edad. Me encantaba jugar al fútbol, me encanta jugar al fútbol, me encantaba dibujar, pero en esa época decidí jugar al fútbol y no dibujar. Desde que tengo uso de razón, pateé una pelota y desde los 8 o 9 años empecé a competir, a jugar al fútbol, entrenando, yendo los fines de semana a jugar, salía al colegio, me iba a entrenar. Entonces, eso fue parte de mi vida desde muy, muy pequeño. Esto empezó, como les dije, a partir de los 8 o 9 años aproximadamente. Seguí creciendo, siguió pasando el tiempo, seguía jugando más, seguía afianzándome en este deporte, me encantaba jugarlo, compartir, entrenar, tener amigos, viajaba muchísimo. Llegamos a ser campeones nacionales con mi equipo. Bueno, yo jugué en la U siempre y también soy hincha de este equipo. Todo estaba muy bien, conocí muchas personas importantes en este camino y después de ser campeones nacionales, llegó la selección. Todo estaba, digamos, medianamente encaminado. Llegó una selección, me convocaron, pude participar de este momento importante de mi carrera, pues, ¿no? Lo tenía más o menos claro, yo quería ser futbolista. Mi tiempo lo invertía básicamente en este deporte, yendo a entrenar, compartir. Nuevamente me encantaba viajar, más con amigos. Y bueno, lo bonito de esto es que muchos de estos amigos ahora se convirtieron en familia, pues, ¿no? Porque convivimos desde muy pequeños hasta muy grandes. Pero a partir de aquí hubo un declive en mi vida personal porque empecé a cuestionar muchas cosas, a preguntarme y decidí dejar el fútbol. Y es allí cuando entra nuevamente el dibujo. Cambio de vida, cambio de país, cambio de amigos, cambio de todo. Me voy a vivir al extranjero y no sabía qué hacer porque quería cambiar de carrera, no me gustaba la carrera que estaba estudiando y decidí estudiar publicidad simplemente porque me gustaba mucho crear y me gustaba mucho dibujar. No tenía muy claro lo que quería hacer, pero entendía que cambiando podía darle un giro justamente a lo que estaba haciendo, ¿no? Y a partir de allí empecé a probar. Y si tengo que recomendarle algo a alguien es, si no tienes claro lo que quieres hacer en la vida, en los distintos rubros que hay, prueba. Yo probé
muchas cosas en este camino. Ya en esa época vivía en Madrid, allí fue donde estudié publicidad y luego me especialicé, hice un máster en justamente esto, en diseño gráfico, pues, ¿no? Pero a la par de esto yo iba también estudiando otras cosas, viendo otras ramas dentro del diseño, hice obviamente diseño gráfico, hice animación, ilustración, fotografía, mate painting, letter y branding, diseño web. Me involucré en todo el mundo del diseño porque me gustaban muchas cosas, pero no sabía exactamente lo que quería para mí. Esto fue un camino que recorrí y la verdad que recomiendo a las personas que están escuchando, si no tienes claro lo que quieres hacer, prueba, porque la única forma de saber lo que te gusta es probando. Yo no tenía muy claro, me gustaba dibujar, sí, pero también conocí la animación y me gustaba animar las cosas que dibujaba. Luego conocí el mate painting y comencé a hacer retoques fotográficos para películas, para proyectos personales también. Hice lettering, dibujé letras, me encanta el mundo del branding, me fascinan las marcas. Entonces era como ir a un buffet y tener muchos platos ricos y comenzar a probar, pues, ¿no? Y ver cuál es el que más me gustaba, pues, ¿no? Hago un pequeño paréntesis ahora porque creo que esta frase está muy utilizada o mal utilizada en algunos casos, porque en este viaje que les estaba comentando de probar, yo copié muchísimo. Y si eres diseñador, ilustrador o te dedicas a la creatividad, todos pasamos por esta etapa, creo. Todos copiamos. La cuestión es saber copiar. ¿Y en qué casos yo pienso y digo que es bueno copiar? Es bueno copiar si vas a aprender. En la época que yo estudiaba, no había toda la información que hay ahora, ¿no? Ahora enciendes una computadora o un teléfono y tienes información, tutoriales, archivos, etcétera. Hay muchos más recursos. En aquella época, si bien es cierto, había internet, ese tipo de cosas, pero no había toda esta información tan rica y tan, digamos, hasta segmentada, pues, ¿no? De acuerdo a lo que quieras aprender. Entonces, yo lo que hacía para aprender era copiar. Yo copiaba a otros artistas que a mí me gustaban, trataba de ver cómo pintaban, cómo delineaban, cómo hacían, cómo jugaban con el volumen. Y a partir de allí fui armando justamente estas referencias, este mosaico, donde comencé a coger lo que más me gustaba de todo ese recorrido, de todo ese camino, pues, ¿no? De copiar, pues, ¿no? Obviamente copiaba para mí, como lo pongo ahí, copia para aprender, yo copiaba para aprender. No copiaba y luego lo publicaba y decía que eso era mío, pues, ¿no? Porque era una copia, obviamente. Entonces me pasé mucho tiempo copiando hasta que por fin encontré un camino que me comenzó a gustar dentro de este mundo del diseño, o en este caso la ilustración. Copiar es bueno siempre y cuando se haga con un objetivo, pues, ¿no? Esto es más o menos como cuando quieres aprender a tocar guitarra y aprendes a tocar algunas notas. ¿Y qué es lo primero que hace una persona cuando aprende a tocar guitarra? Copia música, canciones, hace covers de otros artistas que le gustan, pues, ¿no? Esto es más o menos lo mismo. Siempre y cuando se haga para un objetivo positivo, copiar, yo siempre lo digo, no es malo. A partir de allí comencé a probar, no tenía muy claro lo que quería hacer y comencé a probar muchas cosas, muchas ramas dentro del diseño. Yo copiaba, practicaba, dibujaba todos los días que podía. Estaba trabajando, pero seguía practicando porque me gustaba mucho dibujar y quería, al principio lo hacía por placer, pero luego comencé a darme cuenta que me estaba quedando bien, entonces comencé a meterle más horas, invertir más tiempo, más recursos, prepararme más, entonces invertí mucho tiempo, al margen que haya hecho un máster justamente en diseño gráfico, que no me enseñaban recursos para ilustrar. Entonces era un poco ir probando, viendo, experimentando hasta llegar a un objetivo, algo que te guste. Entonces me pregunté, ¿qué es lo que más me hace feliz, ¿no? ¿Qué quisiera hacer por el resto de mi vida? Porque había trabajado en agencias de publicidad, había trabajado en galerías de arte, ya tenía un recorrido, digamos, era director de arte en una agencia allí en Madrid, pero no me sentía totalmente feliz. Yo siempre digo algo, si tú te levantas un lunes a las 6 de la mañana para trabajar y lo haces contento y feliz es porque realmente eso te gusta y yo no conseguía eso. Entonces me comencé a cuestionar nuevamente y dije, ¿qué es lo que me hace feliz? Automáticamente llegó a mi cabeza, ¿qué es lo que me hizo más feliz siempre? Jugar al fútbol. ¿Y qué es lo que me gustó siempre hacer de niño y disfruto también ahora? Era dibujar. Entonces a partir de allí fusioné justamente estas dos actividades, que era el fútbol y el dibujo, y dije, bueno, voy a hacer algo que realmente me guste, me apasiona, voy a crear algo, ¿no? O sea, de repente no era nuevo porque estaba esto, hay mucha gente que dibuja cuestiones relacionadas con el deporte, pero iba a ser algo por mí, para mí, y que realmente me gustase. Entonces dije, voy a hacer algo relacionado con el fútbol. Y creé una estrategia. Una vez yo tenía la técnica, ya sabía dibujar, tenía el conocimiento que te da haber jugado tantos años fútbol, conocer los espacios, cómo funciona, cómo
cómo es un vestuario, cómo es un estadio, los códigos que hay en el fútbol. Tenía, digamos, ya todo ese conocimiento sumado al conocimiento, digamos, artístico, técnico que tenía. Generé una estrategia y justamente esta fue mi estrategia, la primera que pensé o que hice, ¿no? Sacar mi trabajo fuera, mostrarlo en el extranjero. Yo ya en esa época había vuelto a Perú, estaba viviendo en Lima y dije, bueno, he vivido mucho tiempo fuera del país, sé más o menos cómo funciona la realidad, la idiosincrasia de Europa, que fue donde viví. Entonces comencé a sacar mi trabajo fuera, mostrarlo para que, bueno, la gente lo vea, lo aprecie, se haga conocido. Llegaron las marcas. Obviamente esto no pasó en un mes, ni 2 meses, ni 3 meses. Pasaron algunos años hasta que la primera marca, digamos, tocó mi puerta, ¿no? Marcas especializadas en el rubro del deporte principalmente, pues, ¿no? Llegaron las marcas, comenzaron a pedirme encargos justamente de lo que yo hacía, que estaba especializado en el mundo del deporte. Y eso es algo que también siempre recalco y siempre aconsejo a las personas que están aprendiendo o todavía no se deciden, es especializarse, ¿no? No es lo mismo un diseñador todista que un diseñador especializado en algo. Yo al principio era todista, cuando trabajaba en agencias de publicidad hacía de todo, diseño, ilustración, branding, fotografía, bueno, en fin, me gustaban muchas cosas, pero me di cuenta que eso no era bueno para mí. Obviamente si era un estudio, de repente podía dar más servicios, pero yo trabajaba como freelance, entonces es complicado que una persona sea buena en todo. Esto es más o menos, siempre pongo el ejemplo del médico, pues, ¿no? Si te duele la rodilla, tú no vas al médico que haya estudiado medicina o que tenga conocimiento de medicina general, vas a un médico especialista, un traumatólogo, ¿no? Entonces esto funciona exactamente igual. Aparte que también la especialización hace que también cobres un poco más, porque estás especializado justamente en ese rubro, pues, ¿no? Entonces, si quieren que su trabajo tenga mayor connotación y eso se traduzca también en dinero, hay que especializarse. Este es un punto importante. Siempre recomiendo hacer proyectos personales. Yo a la par, cuando comenté hace un rato, cuando yo estaba estudiando y cuando también estaba trabajando, nunca dejé de hacer proyectos personales. Esto es alucinante porque los proyectos personales enriquecen muchísimo. Está bueno hacer proyectos para clientes, para empresas, para marcas, pero finalmente esos proyectos de empresas o de marcas no son tus propios proyectos. Es decir, los objetivos no son los tuyos. Tienes que seguir unos lineamientos, ¿no? En cambio, los proyectos personales justamente es eso, son personales. Tú decides lo que se puede hacer, qué no se puede hacer, dónde se puede poner este color, dónde se puede poner esta tipografía, qué tipo de trazo utilizar. Tú eres el director de la orquesta. Yo siempre trato de hacer 2 o 3 proyectos personales al año y trato de hacerlos lo mejor posible para luego exponerlos y si en un caso hasta venderlos. Y este fue uno de ellos. Es un proyecto que hice hace muchos años, unos 4 o 5 años quizás. Le puse el nombre Dreams. Es uno de los cuantos que he hecho, pero este le tengo cariño porque lo hice porque creé una idea, creé un concepto, creé una línea gráfica y hice 11 ilustraciones de 11 futbolistas que yo creía encajaba en este proyecto. Le puse Dreams porque, bueno, digamos, las personas que están detrás de la pantalla ven a un futbolista en muchos casos como que tienen un trabajo fácil, pues, ¿no? Y son famosos, ganan mucho dinero, pero mucha gente no sabe lo que hay detrás, ¿no? De estos futbolistas, de cómo llegaron a conseguir eso. Y hay mucho sacrificio, yo lo sé. Levantarte temprano, ir a entrenar todos los días, después del colegio, después de la universidad, bueno, en fin. Y a partir de allí, pues, creé este proyecto y Ronaldinho lo publicó en su página de Instagram, pues, ¿no? Esto fue un golazo porque a partir de ese momento me comenzó a llamar mucha gente, me comenzó a escribir mucha gente de muchos países, no sé, en árabe me hablaban en ruso y querían mi trabajo, entonces tuvo mucha repercusión y esto fue un proyecto personal, vuelvo a repetir, esto no fue pautado ni nada, es algo que me nació, me inspiró y lo hice y lo publiqué y tuvo rebote. Luego también lo publicaron en muchas páginas de fútbol a nivel mundial. Entonces, eso, yo aconsejo siempre hacer proyectos personales porque eso enriquece muchísimo y hace que tu trabajo se muestre, pues, ¿no? Se pueda ver y pueda llegar a lugares donde tú de repente ni te imaginas. Y entrando directamente en los proyectos, este es otro que le tengo mucho cariño, es un proyecto que hice para Powerade. Esto fue a raíz de la clasificación de Perú de la selección nacional al Mundial de Rusia, pues, ¿no? Y este fue el trabajo que hice.
no sé si decirlo como un consejo, una recomendación o simplemente decir algo. Este tipo de proyectos a mí me encantan. O sea, es fútbol, es dibujar, es crear el concepto de justamente, aunque te dan las pautas para hacerlo, luego tú tienes que asimilar todo esto, investigar y a partir de ahí generar pues justamente las posiciones, las expresiones de los rostros. Y este es un proyecto que le tengo mucho cariño porque fue el primero, sí, el primero que hice. Luego me salieron muchos más para la selección peruana, pero este era especial porque yo nunca vi a la selección en un mundial. Entonces era como un proyecto especial justamente por eso, pues, ¿no? Porque fue para el mundial de Rusia. Este otro proyecto también fue espectacular. Me contactaron desde Firenze, desde Italia, porque querían un cartel para una película de fútbol. Es de Gabriel Batistuta. Y esto fue lo que hice después de muchos correos, de muchas formas, de muchas fotografías de referencia, de algunos bocetos, bueno, de varios cambios. Este fue el proyecto que presenté y que les gustó. La película cuenta la vida de Batistuta a través de cómo llegó a hacerse conocido y famoso y reconocido a nivel mundial. Y es una película documental donde aparece justamente en el primer plano. A raíz de este dibujo salió en muchos medios de prensa italiana, en revistas. Aquí en Perú me contactó El Comercio. No sé, estos son como proyectos, como dices, soñados, por hacer una película a nivel internacional y que encima luego también te paguen, tenga reconocimiento. Me invitaron a Roma al preestreno de la película. Entonces es como que, wow, o sea, tanto sacrificio al final tuvo su recompensa, pues no tantas horas de estar practicando, dibujando, haciendo cursos, y al final esto hace que todo tenga sentido. Y para mí estos son los trofeos más grandes que tengo. Tengo algunos más de otros futbolistas, que es que luego mis dibujos me los firmen y me los dediquen, pues, ¿no? Entonces esto fue un par de dibujos que Batistuta me firmó. Lo conocí en Roma, en el preestreno. Tengo un video por ahí en Instagram donde él está llorando en la presentación y yo me pongo a llorar también. Fue espectacular, espectacular. Y que luego te firme tu trabajo, pues eso no hay dinero que lo pague. Eso es muy especial. Siguiendo un poco con lo que había comentado hace un rato de sacar mi trabajo al extranjero, como ven, excepto el primero, este también fue un trabajo que hice en Madrid. Bueno, yo viví muchos años en Madrid, entonces sabía dónde quería ir, sabía qué quería hacer, sabía dónde llegar. Y un día el Real Café es como un restaurante, una cafetería-restaurante que está dentro del Estadio Santiago Bernabéu. Entonces me reuní con ellos a través de mi hermano. Hicimos esto. Querían decorar, ambientar el Real Café, donde va mucha gente de todo el mundo, muchos futbolistas y exfutbolistas. Lo particular de este restaurante es que tú puedes estar cenando, tomándote, no sé, un café, una cerveza, y estás viendo el partido en directo. Los divide un cristal, simplemente, pues, ¿no? Entonces, a través de estos dibujos pude llegar a justamente el Real Café y se hizo una exposición que hasta el día de hoy sigue. Ahora el Santiago Bernabéu lo están remodelando, así que veremos cómo quedan estos cuadros con la nueva temática que le están dando al estadio. Tendré que ver ahora, pero bueno, eso fue lo que se hizo en el 2019 y si están por allí, por Madrid, pasen a visitarlo que está muy bien. Este es otro proyecto interesante. Nunca había hecho un libro y la verdad que fue espectacular porque fueron 50 dibujos. Tardé, recuerdo, 3 meses en hacer este proyecto. Es un proyecto para una editorial en Italia, en Milán. Y este fue la portada del libro, pues, ¿no? La historia del básquet en 50 retratos. Es un libro escrito por un ex entrenador de básquet, o mejor dicho, contado por un ex entrenador de básquet y escrito por un periodista italiano, Umberto Zapelloni. Había que dibujar 50 figuras del básquet mundial y como dije, nunca había hecho un libro, fue una experiencia espectacular hacer un libro, en este caso de básquet. Había muchos deportistas o muchos basquetbolistas que los veía de niño, como Michael Jordan, Kobe Bryant, y contar su historia allí dibujada fue realmente un lujo. Si lo quieren comprar, lo venden a través de Amazon y en algunas librerías, pero en Italia, pero a través de Amazon lo pueden comprar en cualquier parte del mundo, ¿va? Este es un poco las ilustraciones que hice, donde había obviamente un texto que describía la vida del basquetbolista. Este es un basquetbolista italiano muy conocido, Dino Meneghin, y este fue un proyecto realmente
lindo porque nunca había hecho un libro, fue la primera vez que hacía este tipo de trabajo y la verdad que me encantó. Creo que ha sido uno de los trabajos más largos que he tenido. Me pasé todo el verano dibujando. Espectacular. Volvemos a Perú otra vez. Actualmente vengo trabajando con la Federación Peruana de Fútbol. Creamos un concepto, Unidos Somos Fuertes, a raíz de las clasificatorias al Mundial de Qatar y luego esto también se introdujo dentro de la Copa América que jugamos hace poco. Entonces me pedían ilustraciones de los momentos importantes de los partidos, pues, ¿no? Esto es un extracto de lo que he hecho ahora, es donde, bueno, está la Padula a la izquierda, donde se puede ver que está partiendo la pelota. Ese fue el primer gol que hizo con la selección, lo hizo en la Copa América, igual que Carrillo, pues, ¿no? Para este proyecto fue alucinante porque me dan carta libre para hacer lo que yo quiera. Saben que me gusta el fútbol, saben que cojo cosas importantes de los extractos de los partidos. Es bacán, es bueno trabajar así porque te dan todas las herramientas y tú solo tienes que hacer tu trabajo, ¿no? Plasmarlas, poner en imágenes. Para esto creé un estilo, digamos, bueno, no creé porque todo está inventado ya, digamos que adapté un estilo de ilustración, ¿no? Como el trazo. Bueno, por suerte el polo de la selección es blanco, entonces no hay color de fondo, todo es muy limpio, todo es muy minimalista, aunque le meto detalles artísticos como manchas, como líneas, pero básicamente esto fue lo que se aprobó en su momento como estructura para la ilustración, pues, ¿no? Y la verdad que les encantó, hice muchas piezas. La de la izquierda, donde está Gareca, es una pieza que hice, que es el extracto de muchos goles que hicieron en la Copa América. Como se puede ver, el penal que tapó Galicia a Paraguay, si mal no recuerdo, el gol de picada de Yotún, el gol de La Padula, Carrillo, bueno, en fin, pues, ¿no? Y comandando todo esto está Ricardo Gareca, obviamente. Esto es una ilustración, la de la izquierda, que me han pedido mucho. Está exponiéndose ahora en Miraflores también, en la exposición Héroes. Me la pidieron también para la Bienal de Diseño del Perú, que ahora se inaugura el 3 de diciembre. Y la verdad que es una ilustración que es como un extracto justamente de todos esos grandes momentos que pasamos en la Copa América, pues, ¿no? Y la de la derecha es un poco más lúdica. Jugué con el tema de la fe. Entonces, como poniéndolo como santo, a Guadalupe, al Coto Guadalupe, y abajo el equipo, pues, ¿no? Encomendándose a él para lo que pueda venir. Esta ilustración también tuvo bastante repercusión en medios, porque no sé si alguien lo había hecho, seguramente sí, ¿no? Pero digamos que como yo estoy trabajando con la selección, pues tuvo, digamos, más llegada, pues, ¿no? Y la verdad que me gustó bastante este proyecto. Emprender es bueno, es bonito, es chévere ser tu propio jefe, está bueno manejar tus tiempos, tú eliges clientes, pero emprender lleva mucho más que eso, ¿no? Emprender, si tú no haces, como en un trabajo normal, no haces las cosas bien, no tienes tu trabajo organizado, no controlas tus tiempos, no sabes manejar el dinero, el negocio no va a durar. Ser tu propio jefe, sí, es verdad, eres tu propio jefe. Y esto es algo que siempre me lo preguntan y siempre les respondo lo mismo, ¿no? Si tú emprendes, no tienes doble paga, tienes que trabajar fines de semana. Siempre te cuentan la parte linda de emprender, pero hay una parte medio oscura que todos los que somos freelance o independientes seguramente sabemos. Entonces, siempre que recomiendo algo, quieren emprender y quieren lanzar su propia marca como artistas, como diseñador, tienen que tener claro dos conceptos que para mí fueron fundamentales porque yo cuando inicié este camino, a mí nadie me enseñó, o sea, yo me dedico al arte, yo no sé de ventas ni cosas como esas, pues, ¿no? Y tuve que aprender a la fuerza, pues, ¿no? Porque cuando trabajas en una agencia o un estudio, tú sabes que el dinero siempre llega a finales de mes o a principios del próximo, como muy tarde. Pero cuando emprendes, si no has hecho bien las cosas durante los 20 primeros días, los recibos llegan, las facturas hay que pagarlas, y si no has cobrado y no has hecho bien tu trabajo, pues hay un problema. Entonces siempre recomiendo, si quieres emprender, ten en cuenta estas dos premisas u opciones, pues, ¿no? Si quieres emprender, aprende a vender. Eso es fundamental. Debe haber alguna clase o escuela en la universidad o en un instituto o en algún lugar donde te enseñen a vender, pues, ¿no? Porque esto es fundamental. Tú puedes ser el mejor en tu trabajo, puedes tener la mejor técnica para dibujar, para diseñar, puedes ser muy creativo, puedes ser el mejor del mundo, pero si no aprendes a vender, es como que eres bueno, pero el de al lado vende más, tiene más trabajo y de repente no es tan bueno como tú, pero él sabe vender. Eso es lo primero, aprender a vender. Y cuando digo aprender a vender me refiero a generar una estructura de marketing, pues, ¿no? De cómo llegar a clientes potenciales que puedan comprar tu producto, pues, ¿no? Vuelvo a repetir, yo tampoco lo sabía, yo tuve que aprender, me caí muchas veces, me levanté, me volví a caer, me volví a levantar y
y a partir de allí pues ya hice cursos, me preparé y empecé a trabajar justamente esto que es segundo, que es la estrategia. Pues, una vez que aprendes a vender, luego está en generar una estrategia de cómo llegar a esa gente. Ya sé vender, sé lo que vale mi producto, sé lo que hago, tengo conocimientos, entonces lo siguiente es crear justamente un plan para poder llegar a ese público y así fue como yo llegué a trabajar con estas marcas, pues, ¿no? He trabajado para la Bundesliga, para Boca Juniors, bueno, en fin, muchas marcas han pasado en este recorrido y algunas llegarán seguro y justamente es por eso, pues, ¿no? Comencé, como dije hace un rato, sacar mi trabajo fuera al extranjero fue lo primero que hice. Yo dije, no voy a trabajar en Perú, voy a hacer cosas fuera, porque luego eso llega, hay un rebote siempre. Si trabajas bien fuera, acá se te reconoce y eso debe pasar en muchas partes, ¿no? Del mundo. Entonces, esa fue mi estrategia, luego armar planes de marketing, pues, ¿no? Para que la gente que yo creía pueda comprar mi producto, lo vea. Por ejemplo, ¿quiénes compran mi producto? Lo compran principalmente agentes de futbolistas y gente relacionada con el mundo del marketing deportivo. Todas las personas que llevan el marketing deportivo son las que compran mi trabajo. Y en algún caso futbolistas, que también he trabajado con ellos directamente. Por ejemplo, Iker Muniain, con la Padula también. Entonces, esas son las personas que compran mi trabajo. Entonces hay que hacer algo, un plan, para justamente mi trabajo les llegue. O sea, no me refiero a llegar, mandarles un correo, porque eso también lo hice en alguna época. Mandé 50 correos y solo me respondió uno. Y me dijo que gracias. Estaba bonito, pero que gracias. Entonces me di cuenta que ese no era el camino. El camino es mostrar el trabajo sin venderlo. Enseñárselo, cómo funciona, qué puede hacer, qué potencial tiene, pero no vendérselo. Y ir poco a poco mostrándoselo sin tocarle la puerta de la casa y decirle, esto es lo que hago, cómpramelo, ¿no? Está de oferta, peor todavía. Entonces, no, ese no es el camino adecuado. Y a partir de allí, pues mi trabajo comenzó a ser más conocido. Tengo un directorio donde tengo apuntado los nombres, correos de mis clientes. Y así, la bola de nieve empezó a crecer y no para, y espero que no pare, pues, ¿no? Así es que, ¿quieres emprender? Aprende a vender y luego crea una estrategia de marketing. Así es que nada, agradezco a todos los que están aquí presentes, les mando un fuerte abrazo de gol. Si quieren ver mi trabajo, normalmente publico en Instagram, eso es lo que tengo más actualizado que Behance, que Facebook, que otras redes sociales, porque Instagram a mí me da mucha visibilidad. Entonces, mucha gente me contacta por Instagram y por mi correo. Trato de tener justamente impecable esto, mi página web también es www.fertaboada.com, pero si quieren echar un vistazo y ver lo que hago actualmente en Instagram. Gracias por estar aquí y por tomarse el tiempo de escucharme y conocer un poco más de mi trabajo, de mi historia y de mi vida. Fantástico, Fer. Bueno, muchísimas gracias. La gente está bastante motivada con tus trabajos. Por ahí ponen bonitos diseños, sonora de trabajo, excelente, felicitaciones. Endec te manda una victoria. Saludos, te manda Ricardo. Mayeli te dice excelente. Ricardo te manda unas estrellitas en los ojos. Areli con asombro. Endetec y José te manda a decir que son buenas ilustraciones. Areli está genial. Marlene te dice, genial, se nota la pasión por tus diseños. Ahí te está escribiendo, mira, genial maestro, te pone profe Iván Gómez. He admirado siempre tu trabajo. Mira qué bonito el mensaje de Iván. Muchas gracias. Si tienen pregunta para Fer, la van dejando. Y mencionaste también en la necesidad de vender y que se enseñe eso en las instituciones, porque no es solamente crear el dónde exponer tus trabajos, con quién exponerlos, cómo mantenerte en la cresta de la ola. Si tuvieras alguna palabra sobre eso, a mí me interesaría mucho, Fer, sobre todo para concientizar a quienes consideran que solamente naciendo creativos ya estamos en condiciones de poder trabajar en el mercado, ¿no? Esto es digamos, 50-50, pues, ¿no? Tú puedes ser muy bueno en muchas cosas, en ilustración, en diseño, en branding, pero si no hay un canal que vea todo el tema del marketing, que te esté apoyando, asesorando, implementando, porque esto del marketing digital cambia cada 3 meses, cada 6 meses. Entonces, tú puedes ser muy bueno, pero vivimos del dinero. Y si no vendes, pues la cosa va mal, pues, ¿no? Por más que seas muy bueno. Yo aprendí, como dije en la charla, a golpes, cayéndome, pues, ¿no? Me costó, me cuesta todavía. Ahora me cuesta un poco menos, la verdad, pero al principio sí me costó bastante y yo creé, yo tengo, como les dije, tengo un directorio de un Excel donde tengo los correos, teléfonos de gente que me escribe, que yo considero puede ser un cliente mío y yo tengo detalles con estas personas, ¿no? Porque son mis clientes, un detalle personalizado de algún dibujo, algo que les gusta y
Y así los vas fidelizando y los vas teniendo en su cabeza de ellos tu trabajo, pues, ¿no? En su memoria, en este caso, ¿no? Entonces, sí, hay que implementar muchísimas cosas en marketing y es lo que yo siempre digo, que en las escuelas deben enseñar algo de esto, pues, ¿no? Porque está bien, te enseñan la técnica, te enseñan los procesos, te dan muchas herramientas, pero luego, si tú quieres ser independiente, tienes que implementar muchas otras herramientas que no te enseñaron en la escuela, pues. Entonces, sí, es muy importante, porque de nada te sirve ser bueno en algo si finalmente no puedes vivir de eso, pues, ¿no? Exacto. Bueno, te voy a leer algunos comentarios más que están en el canal de Formación Gráfica. Gracias a ti, Fer Taboada, muchos éxitos, te escribe Catherine Infantes, que es dueña de los 2 mensajes últimos. Prof. Iván, que te manda el saludo que te leí hace un ratito. Francisco, muy buena exposición de Fer Taboada. Renzo, excelente presentación, muchas gracias, iba a decir gráficas. Adrián dice, excelente trabajo de las ilustraciones. Marlene Benito, gracias, interesante ponencia y experiencia que nos comparte. César, excelentes trabajos. Edith, una sonrisa. José Estuardo, saludos al exponente Fer, muy interesante su presentación. Hermosas ilustraciones. Compushéroes RCT, excelente mi estimado Fer, gracias por la ponencia. Areli, excelente trabajo. Luciana, muy alentador y sus palabras. Emprendiendo con EPT, unos saludos. Excelente, también comenta. Luciana, Valentina, gracias por sus enseñanzas, da mucho aliento sus comentarios a los emprendedores. Angie Pérez, muchas gracias por compartir su experiencia. Es un aliciente escucharlo y saber que el especializarse es el camino correcto. Así que bueno, Fer, muchísimas gracias. Si quieres agregar algo más, el espacio está para ti acá. Bueno, yo simplemente agradecerte, Plácido, por la invitación, a la Municipalidad de Lima y a todos los que están detrás, que no los conozco, pero bueno, agradecerle a todas las personas, a Luis, por ejemplo, a Andrea, por este espacio y espero que se den muchos más. Eso es, vamos a armar, vamos a estar en contacto. Un abrazo grande, Genial. Fer, muchísimas gracias. Igualmente, un abrazo Muchas para gracias. todos.